Amigos, ¿qué tal? Hoy es 04 del 07 del 17. Con ustedes Florentino Corrales, director de temas políticos. Lo que pide el ELN para que se logre el cese del fuego. El ELN ha dicho que tiene voluntad para lograr concretar el cese del fuego bilateral con el gobierno nacional y más por la visita del Papa Francisco a Colombia, pero también tiene condiciones. En un reporte que entregó sobre el signo 19 de junio, el grupo guerrillero habla sobre las especificaciones de los temas que se han tratado y enumera una serie de puntos para lograr el cese que define como la no realización de acciones ofensivas entre las dos partes, comillas, lo que se acompañaría con hacer alivios humanitarios que rebajen intensidad al conflicto y beneficien a la población, cierra comillas. Primero, expresa, debe acabar la agresión contra el movimiento popular y las tendencias políticas que están por los cambios en Colombia y tomar medidas concretas frente a las autoridades y los mandos de la fuerza pública que están aliados con el paramilitarismo, cierra comillas. Segundo, debe cesar el incumplimiento de acuerdos de garantías en derechos humanos adquiridos con el movimiento social. Tercero, las acciones que provocan confinamiento, desplazamiento, bloqueo y control de alimentos, medicamentos y bienes necesarios para el trabajo y supervivencia de las comunidades. Cuarto, la judicialización de los líderes sociales y de la protesta social. Y por último, el hacinamiento infrahumano de la población carcelaria con medidas efectivas de alivio humanitario. Esas serían las condiciones según el reporte entregado para lograr el cese con el que quiere ayudar la Iglesia Católica y el cual está dispuesto a decretar el presidente Juan Manuel Santos, pero si se ven acciones en pro de la paz por parte del grupo, según ha dicho, pero todavía no hay nada concreto. Mientras tanto, dice el ELN, la submesa especializada de la participación de la sociedad civil en el proceso logró avances sobre unas audiencias preparatorias. Comillas, si el gobierno tiene voluntad, estas audiencias se podrían realizar y terminar en el tercer ciclo para obtener los elementos básicos de diseño del punto número 1 de la agenda. Participación de la sociedad en el proceso de paz, se lee en un comunicado que emitieron este lunes. En temas políticos, presentamos el informe del director. La tolerancia, paso de vencedores. Cada día que pasa trae su afán. Dicen por ahí los impertérritos sabuesos que lo investigan todo y acomodan las cosas a su leal saber y entender, porque el fin justifica los medios. Y con esta premisa pasan por encima de cualquier consideración lógica e ilógica quien lo creyera. Lo vemos con preocupación sin pretender rasgarnos las vestiduras. No se trata de eso, sino de los cambios que se van dando en la medida que pasa el tiempo, que no se detiene ni siquiera para coger impulso. Miremos cómo lo que antes era afrentoso, hoy se califica como un orgullo a la homosexualidad. Sí, hasta hace poco, pero muy poco, que en una familia hubiera un marica o una lesbiana, eso era pecaminoso. La persona nacida o vinculada a ese mundo era proscrita, no era aceptada en la sociedad, era tachada, discriminada, no tenida en cuenta en las decisiones de la familia o de la misma sociedad por el qué dirán. Hoy no es así. Se pertenece a la sociedad LGBTI con pelos y señales que reclama los mismos derechos de los heterosexuales, por ejemplo, y para de contar. ¿Quién se iba a imaginar esto hace un par de décadas? Nadie. Pero la vida cambia y los momentos también. Estamos viendo cómo en las grandes capitales del mundo esa sociedad lleva a cabo actos de reivindicación que cada día son más visibles y respetados, porque igual cada día que pasa, figuras del jet set se salen del closet sin que eso resulte afrentoso, condenable, repudiable o rechazado. Es el punto de referencia que se presenta en circunstancias que no admite rechazo alguno. Por el contrario, se habla de igualdad de condiciones y algo más, pero ¿dónde está el cuide de las cosas? Lo que antes era proscrito en términos generales, hoy se está aceptando regañadientes por mandatos establecidos por la ley. Antes era ser o no ser, hoy se es y no tiene que haber
discriminación en colegios, universidades, trabajo, fuerzas militares, gobiernos, religiones y algo más, sin rubor alguno, porque la fuerza que ha tomado la sociedad gay es de respeto, con un ítem, y es que cada día que pasa habrá más homosexuales que antes, porque la alimentación que consumimos, entre otras cosas, nos lleva por ese sendero al que poca atención se le pone, y es y será a futuro no la piedra de escándalo, sino el talón de Aquiles que pocos se atreven a desmenuzar. Ver para creer. En temas políticos, este fue el informe del director. Ortega, la fiscal que desafía a Maduro está a las puertas de su destitución. La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, la funcionaria chavista de mayor rango que se rebeló contra el presidente Nicolás Maduro, rechazó comparecer este martes ante la máxima Corte de Justicia y se hallaba a las puertas de su destitución. Comillas, no acudí, no voy a convalidar un circo que teñirá nuestra historia con vergüenza y dolor y cuya decisión está cantada, cierra comillas, declaró Ortega ante la prensa en el Ministerio Público mientras la audiencia comenzaba en la Corte. En ausencia de la fiscal, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, acusado de servir al gobierno, inició a las 11:45 de la mañana la audiencia en la que determinará si Ortega cometió faltas graves para su remoción a solicitud del diputado oficialista Pedro Carreño. Ante los magistrados, Carreño argumentó su solicitud de antejuicio de mérito contra la fiscal, a quien acusa de mentir al afirmar que no avaló la elección de 33 magistrados hecha en 2015 por el anterior parlamento de mayoría chavista. No los reconozco a los magistrados. Con este acto quedará abierto el camino para aniquilar con vías violentas el descontento popular. Ya sabemos que desde el día de hoy va a operar mi remoción, manifestó Ortega. La fiscal dijo desconocer el nombramiento que hizo este martes el Tribunal Supremo de Justicia como vicefiscal de la polémica abogada chavista Catherine Harrington, quien la sustituiría si es destituida. Apoyada por la oposición y por los chavistas críticos de Maduro, Ortega se convirtió en la voz más dura contra el presidente, haciéndolo responsable de la ruptura del orden constitucional que denunció tras fallos del Tribunal Supremo que minaron el poder legislativo bajo control opositor. La arremetida del gobierno contra Ortega caldeó aún más en la crisis política e institucional del país, sumido en el colapso económico y desde hace 3 meses en una ola de protestas que dejan 90 muertos. Es claro que el tribunal perpetrará una nueva violación a nuestra Constitución para anular a la última institución capaz de defender a las personas y manifestantes, vaticinó la abogada de 59 años. La fiscal fue acusada por Carreño tras expresar rechazo a una asamblea constituyente convocada por Maduro, a la que también se opone la oposición. Comillas, me acusan de atacar las decisiones del presidente de llamar a una constituyente. Sí, lo hice y lo seguiré haciendo porque esa convocatoria viola la Constitución, cierra comillas, retó Ortega. Desafiando al gobierno, ella emprendió una batalla contra esa constituyente por considerar que violenta la democracia y destruye el legado del fallecido presidente Hugo Chávez. Comillas, me dan asco los traidores y traidoras que pretendan hablar en nombre del comandante Chávez y salgan a apoyar a los violentos, a los opositores, cierra comillas, dijo Maduro por su lado, en lo que llamó la hora cero, que marcará una rebelión masiva contra Maduro. La oposición, que este martes realiza bloqueos de calles, convocó para el 16 de julio un plebiscito simbólico contra la constituyente 2 semanas antes de la elección de los asambleístas. Para el politólogo Luis Salamanca, Ortega busca quitarle a Maduro la fuente de legitimidad que da Chávez, lo que se llevaría a una mayor fractura en el chavismo. Comillas, lo dejaría muy debilitado, por eso buscará sacarla del juego. El gran peligro que tiene Maduro es que se le orteguice lo que le queda del régimen, cierra comillas, dijo Salamanca. El diputado Carreño pidió al tribunal evaluar la salud mental de Ortega y a solicitud suya el máximo tribunal le impuso prohibición de salida del país y congeló sus cuentas y bienes. En víspera de la audiencia, el tribunal anuló la citación de Ortega
contra 2 generales de la Fuerza Armada acusados de violar derechos humanos en las protestas, en tanto que la Contraloría inició una auditoría ante las fiscalías. Analistas dan por descontado que habrá juicio contra la fiscal, pero su destitución solo puede ser decidida por el Parlamento, lo que augura un nuevo episodio. Si el legislativo se niegue a destituirla, sus decisiones son desconocidas por el tribunal, que lo considera un desacato desde que la oposición lo controla en enero de 2016. Comillas, estamos ante un intento de golpe de Estado en contra de la fiscal al querer removerla del cargo fraudulentamente, que dará más evidencia el uso político del tribunal y la fractura del bloque del poder, cierra comillas, dijo el constitucionalista José Ignacio Hernández. El politólogo chavista Niemer Evans, férreo crítico de Maduro, consideró el antejuicio absolutamente ilegal, ilegítimo, irrito y atentatorio de la división de poderes. Intentando contragolpear a la fiscalía, pidió información a Estados Unidos sobre 2 sobrinos de la primera dama, Cilia Flores, condenados en ese país por narcotráfico. Comillas, los narcosobrinos, lo llamó este martes la fiscal. Se vislumbra la radicalización de la crisis. Nos aproximamos a un Estado fallido, cierra comillas, sentenció Hernández. Procuraduría abrió investigación contra Mauricio Liscano por compra de un predio. Según lo ha documentado la Unidad de Restitución de Tierras, los anteriores dueños fueron desaparecidos el 3 de noviembre de 1996, luego de haber sido hostigados por la guerrilla del EPL. El Ministerio Público ordenará en los próximos días la práctica de pruebas y se escuchará al senador en versión libre. Después de eso se definirá la apertura o archivo del proceso por la adquisición de unas tierras en Guamerú, Risaralda, donde hay un proyecto para construir una bomba de gasolina. Los predios de 51 hectáreas fueron adquiridos en un remate. Sin embargo, se trata de una propiedad que contaba con una medida cautelar, pues en el pasado había sido objeto de despojo. De hecho, según lo ha documentado la Unidad de Restitución de Tierras, los anteriores dueños, Juan Fernando Acosta y Blanca Ofelia, fueron desaparecidos el 3 de noviembre de 1996, luego de haber sido hostigados por la guerrilla del EPL. El senador en su momento señaló que ellos fueron compradores de buena fe. Comillas, a cualquier ciudadano le puede pasar. ¿Cómo íbamos a saber nosotros que 30 años antes en esa finca habían desaparecido 2 personas? Cierra comillas, explicó Liscano. Juan Carlos Pinzón responde con dureza al presidente Santos. En una comunicación de 10 puntos, en donde habla de política y anuncia que llega hoy al país, el ex embajador de Colombia en los Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón, profundizó su distanciamiento con el presidente Juan Manuel Santos y anticipó que seguirá criticando los aspectos que él considere inconvenientes para los colombianos. La separación política entre Santos y Pinzón comenzó hace una semana, cuando el ex embajador descalificó la forma en que se dio el desarme de las FARC y consideró que la misma no reflejaba la verdad de lo que poseían. Al respecto, el presidente Santos declaró que a Pinzón la ambición del poder le sacó lo peor de la condición humana. En la declaración de hoy martes, Pinzón señaló que nunca ha hecho crítica alguna a la persona del presidente de la República. Por él y su familia tengo amplias y múltiples razones de seguridad, lealtad personal, reconocimiento a sus esfuerzos y respeto por la dignidad de la institución presidencial. Frente a inferencias a mi nombre en sus declaraciones recientes, simplemente afirmo que no me parece correcto descalificar a nadie de manera personal por expresar opiniones divergentes en temas de interés público. Mantendré una postura crítica y transparente en asuntos de política pública que crea inconvenientes para los colombianos. Siempre lo hice cuando trabajé en el gobierno y así lo seguiré haciendo, cierra comillas. Y así lo volvió a hacer con respecto a los acuerdos con las FARC. En primer lugar, dice que siempre ha estado convencido de la legitimidad del uso de la fuerza para proteger a los ciudadanos de la violencia, así como de la conveniencia de negociar para alcanzar acuerdos de paz, pero eso sí, con la premisa de hacerlo desde una condición de fortaleza del Estado y orientarlo en la conveniencia de los ciudadanos por encima de quienes estaban en actividades criminales. Y continuó de esta manera, comillas, lo he dicho antes, creo que el acuerdo se pudo hacer mejor.
pero eso ya es historia. Ahora hay un compromiso que es obligación legal, hay que cumplirlo y hacerlo cumplir sin dudar. Honrar el heroísmo, las victorias y el sacrificio de nuestras fuerzas militares y de policía no solo es justo, sino consecuente con la historia. Por supuesto que se debe reconocer el beneficio de los esfuerzos de pacificación para la sociedad colombiana, y asimismo es necesario ponderar de manera pragmática los retos y complejidades que dejan los acuerdos para así determinar los ajustes que se puedan requerir, cierras comillas. Incluso en su declaración el ex embajador anticipó de cierta forma que la campaña presidencial para el 2018 no debería seguir marcada por el tema de la paz. Comillas, al país no le conviene elegir una opción que nos condene a otros 4 años de polarización destructiva alrededor de este tema. Lo que impediría concentrarnos en la verdadera paz social, esa que se hace con todos los colombianos. Esto demanda una nueva generación de líderes que no estén contaminados por esa polarización destructiva. Pinzón consideró que las críticas a los acuerdos no pueden ser vistas como ataques a la paz, por el contrario, dijo que deben mirarse como aportes buscando que sean convenientes para la mayoría de los colombianos. Frente a las armas volvió a referirse y sostuvo que, comillas, la reciente entrega por parte de las FARC es un hecho muy positivo para el país y el resultado más importante para la sociedad de los acuerdos con esa organización, que si las FARC entregaron el 100% de las armas, me queda claro, luego de todas las explicaciones, que la respuesta es que no, y por ello es bueno ser capaces de exigirlo, pensando en la paz y seguridad de los colombianos. Al gobierno le conviene que eso se demande por parte de una sociedad activa en defensa de sus intereses. Además planteó que los acuerdos con las FARC no pueden significar compartir la agenda política de las FARC y sus sectores afines. Son 15.000 personas las que se deben adaptar a casi 50 millones y no 50 millones ajustarse a 15.000. Finalmente anunció que tiene el interés y deseo de continuar una conversación activa con los colombianos, de escuchar sus preocupaciones, de poner toda mi disposición y experiencia en el Estado y como economista para resolver los problemas prácticos que tiene la gente de a pie. ¿Quién es Gustavo Villegas, el funcionario capturado? Un verdadero terremoto causó la noticia este martes sobre la captura de Gustavo Villegas, secretario de Seguridad de Medellín y una de las personas más cercanas a Federico Gutiérrez, por los delitos de concierto para delinquir y nexos con el crimen organizado, al parecer con la banda La Oficina. Villegas, además de haber sido un reconocido dirigente deportivo, miembro del Comité Olímpico Colombiano y exdirector de los Juegos Suramericanos 2010, fue la cabeza visible del proceso de desmovilización en Medellín del bloque Cacique Nutibara de las AUC en 2004, exsecretario de Gobierno durante la alcaldía de Sergio Fajardo y ex asesor de paz y convivencia durante el mandato de Alonso Salazar. Cabe señalar que esta no es la primera vez que las autoridades investigan a Villegas. En 2008, este funcionario se vio envuelto en una polémica investigación que lo relacionó durante su gestión como secretario de Gobierno de Medellín con el empresario Felipe Sierra, proceso que la Fiscalía archivó. Sierra dirigía en ese entonces una empresa de vigilancia que prestó seguridad a los jefes de la Corporación Democracia, entre los que estaba Pedro Antonio López, alias Job, y tenía además supuestos nexos con el narco Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario. En ese entonces a Villegas se le acusó de beneficiar a Sierra con contratos cuando era director del programa Paz y Reconciliación. Según un comunicado, durante la administración de Salazar entre 2004 y 2007 se suscribieron contratos con la empresa Control Total que tenían por objeto brindar esquemas de seguridad a los dirigentes de los desmovilizados bloques de autodefensa, contratos que fueron suscritos por Villegas. Asimismo, según una declaración de Juan Carlos Sierra, alias El Tuzo, revelada por Semana, se señalaba de una supuesta relación de Villegas con Daniel Mejía, alias Danielito, ex jefe de la oficina, pero que nunca fue confirmada. Villegas renunció en esa época a su cargo como director de los Juegos Suramericanos de Medellín y su caso fue archivado por falta de pruebas, pero estos señalamientos generaron numerosas críticas al ser elegido por Federico Gutiérrez como el encargado de la seguridad de Medellín. Otra de las cosas que generó rechazo fue su relación familiar
con Álvaro Villegas, su tío y dueño de la firma CDO, constructora del edificio Space, y que hace 2 años colapsó por fallas estructurales. Villegas fue el encargado en ese entonces de negociar con los propietarios de las torres 5 y 6 de Space, aunque no terminó su trabajo como conciliador. Ahora este funcionario enfrenta nuevos señalamientos y tendrá que responder ante las autoridades. Este martes, en rueda de prensa, Federico Gutiérrez confirmó la captura realizada por uniformados de la Dijín de la policía cuando éste se presentó en el Palacio de Justicia con su abogado tras enterarse de la orden de captura. Comillas, hoy martes 4 de julio tuve conocimiento de una orden de captura contra el señor Gustavo Villegas Restrepo, secretario de Seguridad de Medellín, cuando las autoridades se presentaron en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad, cierra comillas. Gutiérrez contó que Villegas no estaba en su oficina en ese momento y aclaró que al conocer que era requerido se presentó ante las autoridades. Comillas, de manera inmediata el señor Villegas presentó su carta de renuncia con el fin de no entorpecer la investigación y mantener la institucionalidad, cierra comillas. Precisó, el juez de control de garantías tendrá que decidir en audiencia si se trata entonces de una captura o una entrega voluntaria. La defensa de Sigifredo López a una detenida por la bomba del Andino. El atentado en el centro comercial andino sigue dando noticias. La más reciente, que este lunes capturaron a Iván Ramírez León, que fue identificado por la policía con el área de Talibán, pero así como las autoridades buscan mostrar resultados, varios sectores de la sociedad han criticado la forma en la que se han efectuado las detenciones, incluso asegurando que es una forma de estigmatizar a las universidades públicas. Uno de los que han enfilado críticas contra la Fiscalía es el exdiputado del Valle, Sigifredo López, quien fue acusado por supuestamente orquestar el secuestro de otros 10 diputados y que luego fue declarado inocente. Después de ese caso, creó la Fundación Defensa de Inocentes, organización que se ha hecho cargo de la defensa de Lisette Rodríguez, una de las 10 detenidas por el caso de la bomba del Andino. En entrevista con Blue Radio, López aseguró que en el caso de Rodríguez no se exhibieron las pruebas, formándose un proceso paralelo donde la justicia adelantaba uno y los medios otros. Lo que yo creo es que en la audiencia no se presentaron pruebas que sí se exhibieron a la prensa. También aseguró que aunque su fundación solo se encarga de la defensa de Rodríguez, no ve ningún nexo entre estos muchachos y la bomba. Además aseveró que por el hecho de que Lisette Rodríguez ser egresada de la Universidad Nacional no quiere decir que sea delincuente. A pesar de las críticas que ha despertado el proceso, del director de la Policía Nacional General, Jorge Hernando Nieto, aseguró también en Blue que hay elementos de pruebas importantes que complementan la investigación sobre el atentado al centro andino. Nieto afirmó además que las pruebas de la Fiscalía no se han expuesto porque tiene 2 meses para presentar el escrito de acusación. Hay elementos recolectados importantísimos, hay planos, actividades de observación, hay documentos, mapas, 16 computadores, 4 CPU, celulares USB, cámaras fotográficas, 2 bultos de nitrato de amonio, pólvora negra, radios, una bandera del MRP, entre otros, cierra comillas. Hasta aquí, temas políticos. La invitación muy cordial para que nos sigan en Twitter, Facebook, YouTube, Google, @temas políticos, una sola palabra, de lunes a viernes, en este mismo horario. Muchas gracias por su sintonía, los espero mañana. Buenas noches.